En inglés es Rule of Thumb, se llama así. Esa regla de oro puede resultar confusa. Pero lo primero que quiero decirles es lo siguiente, y esto anótenlo, por favor. Esta relación de cocientes de intensidades fotónicas, digamos, son las que le están pegando al paciente, que atraviesan después al paciente y tienen que ver con la imagen, es cierto, pero si ustedes quieren relacionar esto con la densidad de la imagen, vamos mal. Esto se refiere fundamentalmente a saber, estas fórmulas sirven para ver entre dos estados la radiación que está recibiendo el paciente, en piel del paciente. Así que lo que aparece como unidad en I1 y I2 es miligray, o gray, pero bueno, miligray sería, miligray aire, es decir, exactamente cuando le está pegando en el zapán o en la espalda al paciente. Justamente el despelote se arma cuando ustedes confunden esta radiación con lo que ven en la imagen. Lo que se ve en la imagen responde a reglas diferentes porque la película o los detectores digitales responden distinto a la radiación que esta ley. Esta ley sirve para decir, yo tengo un determinado caso de tantos kilovolts, tantos miliamperes, tanta distancia foco-película y quiero modificarla a distintos kilovolts o distintos miliamperes o distinta distancia foco-película. Pero eso no significa de ninguna manera que van a tener una respuesta inmediata en la placa con la misma ley. Ahora voy a la ley en la placa. La placa no responde, por ejemplo, a los kilovolts a la quinta potencia. Con lo cual, el resultado de variar los kilovolts en la densidad de la película es muy fuerte. Mientras que las pantallas planas responden a los kilovolts al cubo. O sea que hay diferencia, no solo en la respuesta a la intensidad o a la exposición, en la densidad, en la densidad óptica, en el ennegrecimiento, sino que también depende de qué dispositivo la está recogiendo. Por esa razón es que yo les pido que lean eso en 2 o 3 etapas. La primera es entender cómo funciona esta fórmula y saber, pensando que estamos midiendo la radiación sobre paciente. Después, Jorge les va a explicar la regla de oro del radiólogo que refiere más a la densidad de oscurecimiento de la placa. Y finalmente lo deberían leer en el libro, porque en el libro está la moderna referencia de esta ley para las pantallas planas. No la van a encontrar en otro lado, así que léanlo ahí. Creo que quedó claro la diferenciación. Así que vos, Jorge, si querés, ahora podés partir y explicarle cuando quieras de esto, pero básicamente esas 3 cosas yo quería decirlas. Bueno. Y es la razón por la que me conecté, de hecho. Bien. Bueno. Charlamos entonces primero a ver qué estuvieron haciendo. Estuvieron mirando el PowerPoint, los videos que están subidos. Estuvieron mirando los cuestionarios. ¿Pudieron mirar algo? ¿No tuvieron tiempo? Sí. Bien, algo miraron. ¿Hubo algo que quede ahí para decir esta parte no me acuerdo qué fue? El martes Jorge dio 2 PowerPoint. Uno que era respecto de los tipos de equipos que había y otro que era más referido a cómo controlar la emisión.
El de los equipos, bueno, es para que se vayan familiarizando con distintas estructuras tecnológicas de cómo funciona. El de control de misión es un poco más específico a la práctica de qué cosas van a toquetear y qué es lo que va a pasar. Algo de eso quedó colgado. A ver. No sé si quieren ver el de los equipos, pero me parece que no había. El de los equipos es casi un tour guiado por la fábrica, qué sé yo, no sé si tiene alguna dificultad extra anecdótica. Es más que entender, es tratar de acordarse un poco qué fue lo que pasó y cómo se fueron evolucionando y qué ¿Puedo fueron haciendo. decir algo? Sí, dale. ¿No querés ver las preguntas directamente? Porque por ahí tienen dudas ahí. Y chao, y Vamos, sacamos en medio del tombo. vamos a las preguntas. Vamos a ponerlas con la respuesta que ya está. Dos. No sé. Estoy en clase. Yo no veo un pomo porque es chiquitito, así que necesito un Sí, micrófono. la verdad es que estoy tratando de ver cuál de todas estas era. Ah, Esto creo que ya lo habíamos visto, ¿no? no sé, creo que no. A ver. Porque vos le pasaste las respuestas también. De las que tenían que buscar leer, no. De Bueno, algunas sí, de otras no. de esta por ahí no se las pasaste, porque esta es la clase. No me acuerdo, espera. TDI, ya te digo. Trabajo en clase. Preguntas y respuestas. A mí me parece que ustedes mienten. A ver. De la clase 1 están las preguntas y las respuestas. De la clase 2 están las preguntas y las respuestas. Así que hay que, cuidadito con lo que dicen. De la que no están las respuestas son de las 3 y de la 4. Pero de la parte 2, que era la de los tubos, que había en 2 partes, están los 2 cuestionarios y las 2 respuestas. Neuróticamente acomodados con nombre, apellido, dirección y teléfono. Eso fíjense bien, porque, a ver, ¿cómo es el asunto? Ustedes contestan sin tener las respuestas. Y después fíjense a ver si lo que contestaron tiene algo que ver con la realidad, ¿no? Porque si no hacen esa corrección, ese paso de corrección, después se quedan con lo que respondieron y por ahí metieron la gamba, ¿eh? Claro. O sea, yo hoy les voy a subir las respuestas a las preguntas, al cuestionario de la clase 3 y a la de la clase 4. ¿Está bien? Y ya tienen, a ver, si yo no tengo mal el dato, si no hice lío. ¿Dónde estás? Bueno. Claro, de los PowerPoint, los de la clase 2 están. Los de la clase 3 están. Eran los equipos, que les subí los 2 porque hay uno que tiene algunos detalles más, que era lo que estaba hablando con Jorge justo antes de que ustedes llegaran, o por lo menos de que llegaran otros. Y el de 4 tienen el de la... También subí 2 porque tengo algunas que son distintas, algunos agregados, capaz que... O sea, hay partes que se repiten, pero hay partes que están más comentadas. Y están todos los videos de la clase 3 y los videos de la clase 4. Ah, bueno, tienen todo.
Sí, Bueno, ustedes, desde el punto de vista de los materiales, tienen tutti di fiocchi. ¿Sí? pero peguen Bien. la vida porque, digamos, estas primeras clases son recontrafundamentales para entender lo que viene después. ¿Eh? Y alguna de las cosas que les dijo Jorge hace un rato es acá, ¿ven? Matemática y geometría, cálculos rápidos en radiología, que son las que está charlando ahora. Fórmulas aproximadas, ¿sí? Claro. Después, Bueno, fórmulas aproximadas por ahí, en la próxima clase yo les explico bien. Pero lo anterior, no sé, me gustaría, chicos, que comenten, porque es un modo de enseñanza que por ahí no están tan acostumbrados. Entonces ustedes están acostumbrados que les peguen con palo en la cabeza. Y en realidad nosotros lo estamos haciendo medio más universitario, es decir, le estamos diciendo, bueno, acá tenés la pregunta, autoevaluate. Pero si ustedes filosóficamente no se autoevalúan, nos van a obligar a que nosotros saquemos el palo, porque no nos queda más remedio. Es decir, no sé si me explico. Me gustaría escuchar los comentarios de ustedes, qué hicieron o qué no hicieron, porque eso es fundamental, que le peguen una leída después a la respuesta. ¿Entienden? La idea es que no lo tengan masticado de entrada. Porque si lo tienen masticado de entrada, lo leen y dicen, ah, bueno. Pero si vos lo pensaste, ya hiciste una elaboración previa. Y eso es clave, ¿eh? Para entender. Vuelvo a repetir, las papas se terminan de quemar cuando ustedes están adelante del paciente y ahora ¿qué hago? Estamos dando las herramientas. bueno, acá tenían las respuestas a la clase 2, parte 1, que creo que ya la habíamos visto. O por lo menos la estoy mirando acá y seguro las estuvimos charlando el viernes pasado. ¿Qué pasaba con el warm-up? ¿Cuál era el filamento? La Claro. copa de enfoque. Todas estas cosas las estuvimos viendo. Los ruidos de arranque y frenado, foco electrónico, foco óptico, dependencia del ángulo y el ancho de foco, la mancha focal. Estas cosas las estuvimos viendo. Bien. O sea, estas son la del cuestionario a la primera parte de la clase 2. Claro, después viene la de la segunda, que es Después está, la otra, que tienen más dibujitos y cositas, que tienen pegoteadas. está el colimador y toda esa miércoles. ¿Cuál es el elemento que se agrega a la calota para evitar la radiación en el paciente? Entonces está el dibujito, la fotito del colimador. ¿Cuántos ajustes tiene? ¿Sí? Esto ya estaba subido. Ya lo tenían en el Classroom. La pregunta es si la vieron. Si no, Eso. a pegarle una leída. Si estuvieron viendo las preguntas y trataron de responderlas, y si no, pegamos una barrida rápida ahora. No sabe, no contesta, se fueron toda la casa. Yo estoy para la leída rápida ahora. Están escribiendo y yo no estoy viendo lo que escriben. Espera. ¿Quieren leída rápida? Espera, leída rápida. espera, que no veo. ¿Dónde puse esto? Acá. Acá. ¿Dónde estás? ¿Por qué no los veo? ¿Dónde se escondieron? En algún momento cerré la pantalla y no sé dónde está. Ah, sos vos el que está haciendo quilombo porque yo me estoy volviendo loco. Ah, acá estamos, acá. Acá. Ahí estás. Listo. Cuando fui al Classroom y se lió. ¿Y ahora dónde estoy? Acá. Bueno. Ahí volví. Voy a empezar en el principio. Entonces, de la clase 2, segunda parte, ¿les parece? Lo que pasa es que acá ya están pegoteadas las... Bueno, pero tienen la respuesta igual. Dice, ¿qué elemento se agrega a la calota con el cual se puede ajustar el campo de radiación sobre el paciente? Entonces, la respuesta, el colimador. Y acá tienen la fotito de la estructura de adaptación a la ventanita y las perillinas que comandan las cortinitas, las cintitas, los plomitos que están acá adentro. Uno en el
en una dirección y otra en otra, ¿no? O sea, acuérdense que el Z siempre es cráneo caudal. Claro. El Z cráneo caudal les va a servir para todos los casos, porque adentro del tomógrafo también. También, en todos, en el resonador, en el tomógrafo, en el PET, en todos lados. El Z, acuérdense, ¿os llevan a hablar de Drácula? ¿Os llevan a hablar de Drácula, sí o no? Sí. ¿Saben cómo se llamaba Drácula? Ahí me dicen Bruce Wayne, y ese es Batman, no Drácula. ¿Cómo se llamaba Drácula? ¿El actor? No, el verdadero, el personaje verdadero de la historia. Ah. Bueno, es un señor que se llamaba Vlad, de Vladimir Tepes, conocido como el Empalador. Sí, ese era tremendo guacho, pero además es verdad. El empalador es un sacrificio donde a las personas se las empalaba, o sea, se les clavaba un palo a lo largo del eje longitudinal de la persona. Bueno, el eje Z sería. Entonces, ahí está. Si se acuerdan de Drácula, Drácula Z, ¿sí? ¿Qué tiene que ver? Bueno, para asociar vinculaciones que después no se las olviden nunca más. Entonces, eje Z. Acuéstese en la posición de Drácula. Ahí está. Y después XY. Entonces, los comandos de las perillitas estas cierran el campo radiante y para poder ver cómo se está cerrando, el equipo tiene una lamparita y genera un campo lumínico que es casi coincidente con el campo radiante. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Es un poquitito de 1 centímetro de diferencia. ¿Sí? Eso es lo que está contando acá. Dice, contiene un sistema de iluminación que refleja un espejo, pero es básicamente esto. Entonces, ¿cuántos ajustes tiene el elemento? Fue lo que dijimos recién, 2. Uno para cráneo caudal y otra para lo lateral. ¿Cómo debe ser el campo de iluminación con respecto al campo de radiación? ¿Más grande, más chico? ¿Por qué? Es un poco lo que decíamos recién. Si la lucecita tiene una pequeña diferencia, esa diferencia para el campo radiante tiene que estar compensada. Entonces, ¿cómo debe ser el campo de iluminación? Mayor, o sea, la lucecita tiene que ser más grande, un poquitito más grande, porque el campo radiante va a ser un poquitito más chiquitito. Entonces va a dejar un pequeño borde de las placas radiando adentro del campo. El campo debe estar estrictamente circunscripto. Esto está relacionado con no dar dosis en zonas que no están consideradas para el estudio. ¿Sí? Plantea que influye en el producto dosis área. Kerma, la palabra esta Kerma, ¿la vieron alguna vez? No. Esto es Kinetic Energy Relays Matter, o sea, es energía cinética entregada a la materia. Es porque de alguna manera la radiación termina generando movimientos cinéticos que son los que terminan generando la energía de la dosis. Bueno, nada, anecdótico, capaz que lo van a ver, no sé, en radioprotección, capaz. No, Karma, y lo van a ver, con ustedes lo tienen que ver también. No, nosotros no hablamos de karma. No hablan nunca de Karma, bueno. Hablamos de dosis directamente, dosis de rodaje y dosis cuerpo completo. No, mira. No, esto generalmente se lo dan los físicos cuando le hablan la forma de interacción de la radiación con la materia. No, correcto. Por ahí Sánchez le da algo. Bueno. Cuanto mayor es el campo, mayor es la dosis área, entonces mayor radiación secundaria, mayor daño en piel. Sí, estas cuestiones relacionadas con la dosis, que tanta manija damos, tiene que ver por no dar dosis en donde no es necesario. Por un lado, desde el punto de vista profesional, ustedes cuando se reciban van a hacer un juramento de que se comprometen a aplicar y no hacer daño y qué sé yo, porque por el estilo. Y después, aunque no hayan hecho el juramento, estaría bueno que la responsabilidad profesional y humana no andar jodiendo la vida a la gente. Dice, ¿de cuáles 2 parámetros depende principalmente la radiación secundaria? ¿Se acuerdan esto? Vamos a hacerlo así, mira. A ver si me sale. Así no tienen la respuesta.
Dice, ¿de cuáles dos parámetros depende principalmente la radiación secundaria? ¿Se acuerdan qué era lo que pasaba? O sea, la radiación secundaria es aquella que se genera en cada una de las estructuras del paciente después de la incidencia de la radiación primaria. Por eso, radiación secundaria. O sea, el tubito me tiró fotones, los fotones pegan en algunas estructuras mías y se generan, o sea, los fotones emitidos primarios son absorbidos y la estructura emite inmediatamente otra radiación. A esa radiación se le llama radiación secundaria. Entonces, si uno piensa de cuáles son los factores de dependencia, básicamente es el volumen en el que incide la radiación, porque cuanto más volumen, más probabilidad tienen los fotones de andar haciendo locuras, y por otro lado de la diferencia potencial aplicada en tubo o kilovoltaje. Acuérdense que en el caso de los chicos, por ejemplo, la radiación secundaria es menor por dos razones, porque los chicos son más finitos, digamos, y por lo tanto necesitan menos kilovolt para atravesarlos. O sea, se cumplen las dos condiciones, menos kilovolt y menos volumen. ¿Sí? Entonces, ambos en forma directa, es decir, a mayor volumen, mayor campo para un dado espesor, y la energía de los fotones que, o su contrapartida numérica, el potencial de kilovoltaje. Dice, una de las reglas básicas de un buen radiólogo es solamente ajustar el campo de radiación a... Contestando. A la zona a irradiar. No, al mismo campo de... Eso, al área indicada por el médico, ¿no? O sea, el área que me indicó el médico. Si el médico me dijo tórax, es tórax. No tengo que incluirle ni la tiroides, ni el estómago, ni ninguna cosa rara. ¿Cuál es el principal factor que afecta la vida útil del tubo? Acá ya pasamos, terminamos con el tema dosis, volvimos al tema de tubos de rayos X. ¿Cuál es el principal factor que afecta la vida útil del tubo? La temperatura. El calor es una de las cosas más complicadas, ¿no? Porque va a estar todo el tiempo soportando calor que va a provocar incrementos de temperatura. Esos incrementos de temperatura lo hacen factible a que más fácil de que se rompa, más fácil de que se quemen los filamentos, más fácil de todas las cosas. Entonces, por eso acá dice la temperatura. Otros factores son los golpes, la rotura de los filamentos, la asiduidad de que se generen arcos, ¿sí? Que eso también charlo. Otro efecto que termina en la rotura de los filamentos es que estos vaporizan la parte de metal, paulatinamente se deposita sobre el vidrio ennegreciéndolo. Este no es un tubo de rayos X, este es un tubo de iluminación. De los que antiguamente se usaban de iluminación, hoy están reemplazados por LED, pero básicamente antes era por o sea, funcionaba con el mismo criterio. Entonces también se vaporizaba y generaba el ennegrecimiento. 7, así. ¿Puede explicar a qué hace referencia al decir ha ocurrido un arco dentro de la ampolla de rayos X? Aquí llamaban arco. Au. Un chispazo. ¿Se acuerdan que un arco es porque de alguna manera hay cargas eléctricas que saltan de una estructura a otra y en el salto para poder pasar de un estado al otro emiten radiación electromagnética en forma de luz? A ese saltito se lo suele denominar arco o saltos. Entonces, dice, las ampollas de rayos X se fabrican con el máximo cuidado mecánico. Cuidado mecánico refiere a que esté balanceadito, o sea que cuando gira no ande haciendo cosas raras. ¿Vieron como el lavarropa cuando tiene la zapatilla adentro que empieza a saltar para un lado para el otro? Eso va, o sea, si está bien balanceado, tiene bien los rodamientos, no se desgastan, y se los sella dentro de una ampolla de vidrio en la que se extraen todos los gases que pudiera contener. O sea, la ampolla de vidrio tiene que estar al vacío prácticamente, y para poder estar al vacío se hace
diferencia de presión sacado de los materiales y lo que quede por ahí se lo termina como quemando, ¿sí? Para que el oxígeno, que es el oxidante por excelencia de las estructuras, no esté presente. Entonces, si yo genero arcos, los pocos oxígenos que hayan por ahí dando vueltas van a generar óxidos, pero ya se generan en el principio y no joroban. Entonces dice, por esa razón, en el interior de la ampolla, una vez hecho el vacío, se deja una pequeña espira metálica y desde el exterior se le aplica un fuerte campo magnético variable que hace que en esa circule alta corriente. O sea, por el principio del electromagnetismo, ¿no? Esta corriente es tal que pone al rojo la espira y de esa manera se consumen las pocas moléculas de oxígeno que pudieran quedar adentro. No obstante, el blindaje no es perfecto porque los insertos, ¿se acuerdan lo que eran los insertos? Como su nombre le indica, es algo que de afuera entra, ¿sí? Está insertado, se mete dentro, que son los que conducen la alta tensión e información. Deben penetrar al interior de la ampolla a través del vidrio y los alambres tienen coeficientes de dilatación diferentes al vidrio, de modo tal que siempre hay un pequeñísimo ingreso de aire al interior. Bastan unas pocas moléculas para que con alta tensión aplicada se ionicen, ionización del gas, y brinden un camino alternativo a la corriente de tubo por disrupción formando una chispa. Es lo que estábamos charlando hace un rato, cuyo efecto es por una parte beneficioso porque destruye las moléculas de gas, pero por otro produce pequeñas picaduras en el ánodo en un efecto similar a las soldaduras de arco eléctrico. Jorge les había mostrado en una de las diapositivas cómo quedaba todo, ¿se acuerdan? Todo agujereadito en la zona donde pegaban los electrones y que había arquitos. Bueno, parecidos a eso. Si los arcos así producidos son muy frecuentes, significa que el vacío está dañado y también que el ánodo se perjudica. O sea, que haya un chispazo cada tanto es cuasi normal, pero si son demasiado repetidos es cuando empieza a haber problemas. Si empieza a haber muchos arcos que se producen, va a haber aborto de disparo y va a indicar que el tubo está deteriorado y que está llegando a su vida útil final. Pregunta, ¿por qué es importante conocer los ruidos de arranque y parada de un tubo de rayos X que uso muy frecuentemente? Esto está pensado para ustedes técnicos todos los días. ¿Por qué es importante que el técnico conozca los ruidos de arranque y parada del tubo de rayos X que usa cotidianamente? Porque si el ruido es distinto es porque algo está fallando. ¿No es cierto? Como lo del auto, ¿no? ¿Vieron? El que maneja el auto siempre dice, escuché un ruidito nuevo y empieza a hacer, ¿no? Bien, entonces dice, los ruidos de arranque y frenado de los ánodos giratorios indican la salud de los rodeamientos que los soportan. ¿Se acuerdan que la ampolla, adentro de la ampolla está el ánodo giratorio y el ánodo giratorio tiene un eje y ese eje está apoyado sobre estructuras que giran, que se llaman rodamientos o rulemanes en la jerga guaranga, y si eso empieza a hacer ruido es porque las bolillitas están empezando a estar estropeaditas. Se repiten por años de igual forma hasta que un día cambian. O sea, los ruiditos son siempre... ¿Alguna vez escucharon el zumbido de un rulemán del auto? ¿Tuvieron la desgracia? A veces zumba los rulemanes de las ruedas, se nota cuando van rápido en ruta, empieza a escucharse un ruido completamente distinto, ¿sí? Porque como los rulemancitos, las bolillitas se gastan, empiezan a tener un movimiento, una oscilación y generan un zumbido. Bueno, eso cuando uno está escuchando todo el tiempo se da cuenta que es distinto el ruidito original del ruidito catastrófico. Bueno, acá lo que les cuenta como anecdótico es, che, si empezaron a escuchar ruidos distintos, vayan sabiendo que queda poca vida para eso. Dice, ¿es aconsejable guardar almacenados sin uso los tubos rayos X? ¿Es aconsejable guardar? ¿Por qué no? Correcto, se llama gasificación. Como justamente una de las cosas que pasaba era que
el sellado no es absolutamente eficiente, si lo dejé ahí, está todo de a poquitito, se va llenando. Bien. Y con esas gasificaciones, después se nos complica. Dice, por eso cuando se instala un tubo nuevo, los primeros disparos siempre se hacen en forma escalonada de menor a mayor. Bueno, pregunta de esta recontra jodida de Jorge. ¿En qué unidad se mide frecuentemente la carga térmica de un tubo de rayos X? ¿En qué unidad? ¿En qué unidad medían? Esa la dijo millones de veces y le dijo, se la tienen que acordar. ¿Se acuerdan? Los hit units, acá está escrito hit unit. Y si son muchos, son kilo hit units. O mega, en el Omega, caso de los tomógrafos. Y de los angiógrafos. Entonces, ¿y qué es la carga térmica? ¿Se acuerdan? ¿Con qué se relaciona? El tachito ese con los baldecitos. Eso. El tachito con los baldecitos. ¿Qué quería explicar eso? La capacidad que tiene el tubo de aguantar calor. Eso, ¿no? O sea, ¿hasta qué capacidad de calor se banca por unidad de tiempo? Porque la que recibe puede evacuarla y dice, che, si estamos en este rango, yo me la banco, ¿sí? Bueno. ¿Cuál es el motivo de que la calota se llene de aceite de modo tal que rodee la ampolla? ¿Por qué rodee? Ah, que se quede alrededor, está bien. ¿Cuál es el motivo por el cual la calota se llena de aceite de modo tal que rodee la ampolla? Está media retorcida la pregunta esta. ¿Cuál es el motivo que la calota se llene de aceite de modo tal? Ah, Acá ¿para qué? Está bien, ¿para qué? ¿Para qué se llena de aceite rodeando la ampolla? Ahora entendí. Ahí ya te contestaron. Aumentar la superficie de disipación. Perfecto. Esa es una. ¿Y la otra? O sea, es cierto que aumento la superficie de intercambio de calor. Esa es una. ¿Y la otra? ¿Qué era lo que podía hacerse con el aceite? Esa otra. ¿Y entonces qué puedo hacer? O sea, hasta ahora estamos todos de acuerdo. Pero pueden seguir luciéndose, agregando cosas. Y el aceite se lo puede enfriar. Eso. Lo puedo hacer circular, ¿sí? Lo puedo meter en un circuito de refrigeración y entonces voy metiendo aceite que está más frío, saco el aceite que está caliente, etcétera, etcétera. Y En la actualidad, con la evolución de los tubos, cada vez es menos frecuente que sea necesario un enfriamiento externo muy importante. Por eso, enfriamientos de ese tipo aparecen recién en tomografía y a veces en angio. Entonces, bueno, ahí les cuenta la evacuación de calor, es una de las principales preocupaciones de los fabricantes. ¿Se acuerdan por qué? Porque ¿cuánto era lo que se generaba de calor? Una guarangada, ¿no? El 99%. Eso, 99% es poco eficiente el tubo de rayos X como tubo de rayos X. Entonces, todo ese calor que se genera hay que fletarlo de alguna manera, el aceite conduce mejor. Acá está todo lo que estuvieron contando recién. Es una mayor superficie, la ampolla sea la superficie de mayor calota, además mediante una bomba para circularlo y enfriarlo. O sea que acá todo lo que estuvimos charlando recién. Bueno, los que lo contestaron todo esto hasta ahora, ¿la fueron pegando o le pifiaron? Bueno, dale. Dice, ¿las mesas planas tienen un sistema especial de enfriamiento? Las mesas planas tienen un sistema especial de enfriamiento. No. No. Perfecto. ¿Qué varía con el ángulo de conicidad del ánodo? ¿Qué varía con el ángulo de conicidad del ánodo? ¿Se acuerdan lo que está preguntando acá, no? Sí, lo del foco óptico. El foco óptico. Que Correcto. se hace más fino. Bien. O sea,
puedo variar la relación entre la zona en la que inciden los electrones y la zona en la que se emiten los fotones, que estaba con la tangente y qué sé yo, toda esa cosa. Dice, con la angulación es posible hacer que el haz de rayos X sea más fino, lo que funciona como si el haz fuera más puntual. Acá tienen unos dibujitos. ¿Esto qué es? ¿Ánodo fijo o ánodo giratorio? Fijo. Fijo, ¿no? Estamos de acuerdo. Bien. Terminó acá. Acá terminó la de 2. A ver si tenemos la 3. Acá tenemos otra. Dice, ¿qué se conoce? Te agarraron, ¿eh? ¿Qué se conoce como grados de libertad del equipo? Grados de libertad. Grados de libertad. No puedo bajar porque estoy... porque todavía tengo ahí. ¿Qué se conoce como grados de libertad? Claro, girar en distintos ángulos y direcciones. Bien. Entonces, en cada uno de los sentidos de giro que le puede aplicar al tubo de rayos X o al brazo o a las demás, se constituyen como los grados de libertad. Dice, capacidad de movimientos libres de un equipo, en el curso vimos fotografía, eso es claro. ¿Qué tipo de rodantes se mencionan en el video? ¿Qué tipo de equipos rodantes, no? Se mencionan en el video. Esto ya es una... Claro. Bien. Ahí tienen el dibujito, cabe señalar que los primeros son autónomos, energía para el disparo, son muy pesados. Bien. Este, por ejemplo, ¿cuántos grados de libertad tiene? O sea, yo podría pensar este cabezal, que debe poder girar así, ¿no? Sí. Ahí tenés uno. Ahora, esta C que sostiene al arcoso este debe poder girar así. Sí. Alrededor de esto. O sea que tengo 2. Esto lo puedo subir y bajar. O sea que ahí tengo uno más. Este otro más. Y después puedo mover todo el carrito para un lado para el otro, ¿no? Claro. No está pensado desde el brazo, pero sí que tiene un movimiento más. Bueno, acá plantea en la actualidad los equipos rodantes gozan también de otra autonomía, ya que no requieren revelado químico, porque no se usa film. Utilizan detectores de estado sólido, flat panel o lectores de fósforo. Esto hace que las imágenes sean rápidamente subidas en forma digital al sistema del hospital. De hecho, los más modernos se comunican directamente por la red Wi-Fi. Los lectores de fósforo después se los explico más adelante. En la imagen, un rodante más antiguo a batería, motorizado para que resulte transportable. Y acá viene otra pregunta más. ¿Cuál es la precaución a tener para disminuir la posibilidad de rotura de un tubo de rayos X en el uso de un equipo rodante? O sea, no golpearlo. Correcto, es eso. Pero tiene normalmente una posición de estacionamiento, como un clic. Vos lo apoyás y el tipo se engancha y queda enganchado. Y no anda bailoteando por todos lados el tubo. Este brazo tiene una posición en la cual queda trabado. Esa zona de estacionado, esa zona de anclaje, es la primera de las cositas. Y después sí, llevarlo despacito. En algunos casos también recomendaban esperar un cacho que enfríe, ¿no? Sí, que se enfríe. No sé si acá está puesto. No, no está puesto porque en realidad se enfrían rápido, porque los disparos que se hacen son muy cortos. Acá dicen con más precaución luego de haber efectuado un disparo, ya que permanece caliente, sí, con mayor posibilidad de daño. ¿Cuál es el uso normal de una mesa plana en un servicio de radiodiagnóstico? ¿Cuál es el uso normal de una mesa plana en un servicio de radiodiagnóstico? Las que requieran poca energía. Y básicamente las dos cosas también. Sí. De todas maneras, ahí hay que hacer una consideración. Es la escala radiológica
que le pesa más económicamente a las instituciones, porque se reconoce muy poco el valor de la radiografía, entonces tenés que hacer un montón para que sea redituable. Por eso a ustedes desde el punto de vista profesional les conviene escalar e irse a técnicas un poquito más elaboradas, donde te pagan mejor. Pero al principio van a pasar por ahí. Pregunta 5. ¿Cuántos alojamientos para chasis radiográfico suelen generalmente tener las mesas planas? Bueno, ahí ya se asoma que dice 2. ¿Cuáles son? Sí. Mural. Esa. Vamos. Entonces, el potterbook bajo mesa, el potterbook mural. ¿Cómo se denominan los alojamientos para chasis? ¿Cómo se denominan los alojamientos para los chasis de la pregunta anterior? ¿No es cierto? O sea, estaba medio como que alcahueteado ya de entrada. En una de esas lo que podrían haber agregado es grillas oscilantes. ¿Se acuerdan por qué eran grillas oscilantes? ¿Para qué se usaba? O sea, ¿por qué se habían inventado este tema de las grillas oscilantes? Sí. Para captar mejor los fotones. No, para que no quede impresas las rayas Claro, oscuras que generarían una grilla con sus delgas de plomo. claro. Si no sería como tomar sol con una red arriba de la cara. Claro. ¿Sí? Si yo me pongo una red para tomar sol, me van a quedar los cuadraditos. En cambio, si la red la voy moviendo, en algunos momentos me va a dar sol, en otros no, y se difumina el tema de las rayas de la grilla. Igual la grilla, por esa misma razón, absorbe no solo la radiación secundaria, sino también parte de la primaria. Claro. Lo cual potencialmente, como vamos a ver más adelante, es una macana, porque al absorber parte de la radiación, está debajo del paciente, es decir, después del paciente. Para que la placa se imprima mejor, le tenés que dar más manija, es decir, tenés que dar más incidencia de fotónica, y para lograr eso, como efecto residual no deseado, es que le aumentás la dosis al paciente. O sea, poner una grilla implica aumentar la dosis. Dice, ¿por qué razón se habla de mesa plana piso-techo? ¿Se acuerdan a qué se refería lo del piso-techo? Había dos rieles, ¿se acuerdan? Uno abajo y uno arriba. Que hicimos los chistes de la ruedita. Entonces, cuando se refiere a una mesa plana piso-techo, se habla de la forma en que se sostiene a la columna que mantiene al tubo en su lugar y le permite desplazarse. ¿Saben por qué les digo, les enseño estas cosas? Porque es la jerga común. Si van a un lugar y dicen, mira, ahí tenés un piso-techo, voy a decir, ¿qué mierda está hablando este tipo? Está hablando de esto. ¿Entienden? Si no saben los términos, pasan como que son ignorantes. Bueno, acá les cuenta, la columna tiene dos soportes, uno en el piso y otro en el techo, que fue lo que dijo recién Jorge, con los rieles para poder trasladarse. Se refiere a mesas que tienen doble riel para deslizar la columna que sostiene el tubo Rossetti, uno agarrado al piso y otro al cielo raso. Dice, ¿la calota de una mesa plana puede girarse? La calota de una mesa plana puede girarse. ¿Para qué? ¿Para qué? Se supone que normalmente le estás apuntando a la mesa plana. Y si la girás, ¿a dónde apuntás? ¿Se acuerdan que el chiste que hacíamos el otro día, que parecía un marcianito con los brazos levantados gritando un gol? Y no sé, le apuntás al mural si no apuntás a la mesa. Claro, exactamente. Tenés que Toda girarla. Esa estructura la puedo girar para hacer una radiografía de la persona parada contra la pared. Pero además,
para hacer senos paranasales, por ejemplo, para hacer algunas otras radiografías es necesario angularla. No necesariamente es 90 grados, que sería para pegarla al buquimural. Si no podés angularla a 10 grados, 15 grados, 30 grados, lo que sea necesario para hacer la radiografía correspondiente. ¿Se acuerdan que habíamos contado este tema de la sensibilidad que tiene la retina y que a veces lo que se intenta es evitar la zona? Bueno, eso también lo van a ver cuando Que vean. lo van a ver de todas maneras, vos les pasaste el machete. Si van al machete, que creo que está puesto en una carpeta como adicionales o algo Sí, así, ahí lo tienen. Fíjense, por ejemplo, las craneales, y en las craneales van a ver que está angulado. Bien. En algunas, no en todas. Acá otra vez, ¿cuál es la distancia a la que tiene que estar para hacer la radiografía de tórax? ¿Cuál es la distancia a la que tiene la placa de tórax? Entre 1,50 m y 1,80 m. Correcto. Y son como 120 kilovolts. Bueno, y acá agrega algo que no estaba en la pregunta, es que el paciente esté pegado lo más posible a la zona donde está la detección para que no haya magnificados ni cosas raritas. Eso es muy importante, porque si vos tenés al paciente y haces un tórax y el tipo está separado del buqui, dice que te dicen apriétese contra el buqui mural, bueno, es por eso. ¿Por qué? Y porque puede aparecer, por ejemplo, las estructuras agrandadas, el corazón agrandado. Entonces el médico dice, ¿y este tipo que tiene una insuficiencia cardíaca? ¿Qué le pasa? Le tenés que respetar la posición más cercana posible a la placa, porque así la dimensión de los órganos es más o menos la misma que en la realidad. Si vos lo alejás, aparece como ampliada. Y la otra cosa que aparecía cuando me acercaba más a la fuente y me alejaba de la placa de detección, ¿cuál era? ¿Se acuerdan que Jorge estuvo alejando y acercando la mano del proyector? Como mayor, no es nitidez, pero como que se nota más lo que hay. Sí, es definición. Si me acerco contra la pared, borrosidad si me acerco a la fuente. Bien. ¿Qué sistemas se mencionan para hacer una espinografía? Uh-huh. Sí, el último del robot no está explicado ahí, porque es realmente nuevo, y no está disponible a la vista, y creo que hay pocos lugares en el mundo donde está. Pero son las últimas cosas que salen a la venta. Son unos sistemas que son absolutamente automáticos, ni siquiera necesita mesa. Bueno, acá justamente están nombrados los que dijeron, también está el robótico, que refiere mejor a los dos primeros, ¿sí? Y habla lo de cómo se acomoda mediante un software para que se alineen cuando son tomadas de a pedacitos. Acá está la palabra esa loca de Trendelenburg y directa inversa. ¿Se acuerdan lo que era? La camilla cuando se la ponía. Pero es solamente en los equipos telecomandados, porque las mesas planas no se pueden angular. Entonces, los equipos telecomandados, ¿sí? Tienes servomecanismos. Todo lo que es servo es como que está controlado para que haya movimientos suaves. ¿Oyeron hablar de movimientos servoasistidos, movimientos? Sí, porque tienen motores que los puedes controlar, ¿no? Es eso. Claro. Pero son motores, digamos, suavecitos, para decirlo Claro. así. O sea, no es para hacer una locura. Tiene una multiplicación muy importante mecánica. Multiplicación se El refiere motor va a 10.000 revoluciones y la mesa se inclina a razón de, no sé, centímetros por minuto. O sea, tiene como precisión del movimiento. Bueno, y creo que estaban los dibujitos acá. Sí, acá estaba, ¿no? Sí. Entonces, una y la inversa.
¿Se acuerdan que yo les mencioné de que esto tenía su origen en cardiología y que se emparenta con el tilt test o test de inclinación para determinar algunas arritmias y cosas por el estilo? Entonces los cardiólogos inventaron esta pólvora para visualizar el funcionamiento cardíaco a medida que se angulaba. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando también de las variaciones de presión que se generan cuando uno se inclina por un lado para el otro? Que pintabas el techo y se te dormía la mano. Lo de la presión ortostática, el síncope ortostático. Bueno, justamente el tilt es para ver el síncope ortostático. Bueno, acá dice, una cosa no mencionada con respecto a las mesas telecomandadas es también cuenta con el cono de compresión. Y ahí está el cono de compresión. ¿Se acuerdan para qué era el cono de compresión? ¿Para qué servía? Es el mismo caso que los chicos que mencioné recién, con el tema de radiación secundaria. ¿Se acuerdan qué dije de los chicos? Que son finitos y que para ser finitos necesitan pocos kilovolts para atravesarlos. Y que además, al ser menos kilovolts y menos espesor, tiene menor radiación secundaria. ¿Para qué puede servir ese cono? ¿Qué Claro, pasa? la ZAPAM. La cabeza no se puede. El tórax tendríamos problema de costilla. En general está pensado para reducir el espesor de abdomen. Bueno, entonces dice, este elemento se ve en la figura, se usa para comprimir el abdomen y logra así menor espesor, entonces se puede usar menor kilovolt y hay menos radiación. Obviamente no se usa para colon por enema, ¿no? Porque en estos equipos se hace colon por enema y terminan enchastrados hasta las orejas. Así que hay que tener cuidado bárbaro con eso. Aunque están siendo desplazadas por la tomografía en realidad. ¿Cuál es la característica de una mesa telecomandada? Mesa telecomandada. Capacidad poética del... Claro. Mucho que inventar no hay, ¿eh? Claro. Nombres. Claro. Tele es desde lejos. Co es en forma conjunta. Y mandada. Claro. Eso, ¿no? Es una En mesa la control mesa remoto. telecomandada tenés un joystick que está pegado a la mesa y un joystick gemelo que está detrás de un vidrio y podés observar el movimiento y comandarlo desde afuera y desde al lado. Como los autos doble comando. Claro, Dice, doble comando. la capacidad de basculación se comanda a distancia detrás de la ventana que protege de la radiación secundaria. Estas mesas para subir tienen un banquito que normalmente no se provee y lo fabrica el sitio donde está. Entonces, esos banquitos se ponen abajo y resulta que mueven el telecomando y aprietan contra el banquito, vuelan a miércoles la mesa telecomandada, los telecomandos, todo, hay que arreglar todo de vuelta. O sea, esos banquitos han roto más mesa telecomandada que cualquier radiólogo. Cuando dice banquito para subirse, es para el paciente que se suba, ¿no? Para Una que el paciente- escalerita, así, para que el chiquitita. paciente se pueda subir a la camilla y acostarse. Hay que prestar mucha atención donde poner el banquito ese miércoles. Bueno, los radiólogos más desconfiados sobre el blindaje de las ventanas solían poner adherida a la ventana, una placa virgen con una moneda delante, luego un bidón de 20 centímetros lleno de agua en la mesa y elegir los mayores parámetros de disparo y disparar. ¿Para qué ponen un bidón? Lleno de agua aparte, ¿no? ¿Eso tendrá algo que ver con el nivel del agua para ver el nivel? No, tiene que ver con algo que no sé. El bidón se pone en el lugar del paciente. Claro, es decir, si vos pones un bidón de 20 centímetros de agua, digamos que queden 20 centímetros de agua atravesado por los rayos X, se produce prácticamente la misma radiación secundaria que se produciría con un paciente, porque la radiación secundaria producida por el agua es muy similar a la radiación producida por el tejido del paciente. Entonces el agua se utiliza muchas veces en bidones para simular al paciente, hacer una especie de fantoma, una simulación del paciente. De hecho, para medir radiación secundaria y hacer estudios se usan bidones de plástico llenos hasta una determinada altura. Después hay unas placas que vende 3M
que son placas de 1 centímetro y tienen una absorción determinada y certificada, y que sea, pero en realidad todo el mundo usa el bidón. Bien. Bueno, y lo de poner las monedas y la placa del otro lado del vidrio es como sacar una radiografía desde la zona de comando, ¿no? Claro, vos estás en un vidrio comandando. Entonces, si este vidrio absorbe la radiación suficiente como para que no me haga pelota a mí, que estoy manejando el equipo, como le tenés una desconfianza bárbara, ponés un bidón para que haya radiación secundaria. Ponés el equipo al máximo de kilovolt. Y haces Porque cuanto más kilovolt, mayor radiación secundaria. Mayor radiación secundaria. El espesor, simulás el mayor espesor, 20 o 25 centímetros. Y para ver si la radiación atravesó el vidrio, pones una placa y una moneda. Si sale la impresión de la moneda, quiere decir que la atravesó perfectamente en el tiempo de disparo, que son los tiempos habituales de disparo. Si no, entonces, tendría que haber ahí sido tenés que empezar a putear. por el vidrio. Si no, la radiación tendría que haber sido absorbida toda por el vidrio plomado. Si la moneda cuento más o menos cómo es eso. Para que sirva, tanto en tomografía como en mesas telecomandadas, se utilizan aproximadamente entre 12 y 14 vidrios de 1 milímetro. ¿Y por qué no se usa un vidrio grueso de 14 milímetros? Porque el vidrio más berreta, que es el vidrio plano finito de 1 milímetro, es el que mayor contenido de plomo tiene en su elaboración. O sea que ahí tenés que poner vidrio berreta a propósito. Pero tienen que ser vidrios berretas bien planos, porque si tienen ondulaciones se ve todo torcido del otro lado. Por eso, cuando están detrás de esto, si van alguna vez a una de estas, lo van a ver medio de color verdoso, porque hay muchas láminas de vidrio puestas. Todo eso va en un marco de una ventana, un marco de hierro normalmente, donde está esto sostenido, esos vidrios. Y adentro de ese marco de hierro va plomo por el bordecito, porque a veces no le ponen el plomo y tenés filtración de radiación por esas ventanas. Eso también se puede detectar con una placa. O sea, en el sentido, esto que está acá es un monitor, ¿no? ¿Dónde? No veo. Acá, allá. Esto que está acá es un monitor. Al costadito, sí. Sí, sí. Pero imagínense que fuese la ventana. Y atrás de esta ventana estuviesen ustedes. Es la ventana con los vidrios, pegada al vidrio del lado de atrás va la moneda y pegada a la moneda va la placa radiográfica. ¿Sí? Claro. Entonces la radiación secundaria que salió de acá, pegó en el bidón y se fue para allá, atraviesa el vidrio y tendría que ser totalmente absorbida por el vidrio. Totalmente es un decir, ¿no? Porque sí, no se ve. Absorción cero no existe nunca. No existe nunca, pero a ver, tendría que ser entienden cuáles son las condiciones. Simularon el espesor del paciente con el agua. Pusieron la máxima kilovolt posible en el que habitualmente hacen el disparo y el tiempo en que dura la radioscopía, porque estos tubos funcionan en forma larga, es decir, vos mientras no es un disparo cortito y se acabó, sino que como es para ver eventos continuos, cardíacos, por ejemplo, por ahí están, no sé, medio minuto funcionando. Entonces lo ponen en lo que se hace con habitualidad. Y del otro lado se ve qué pasó con la placa. Si se imprimió la moneda o no. ¿Entienden? ¿Se entendió la cosa? Che, contesten algo, porque si no, sigo hablando boludeces. Bueno, dale. Bien. Bueno, acá está lo de la basculación, lo del bidón, ya pasamos. Dice, ¿qué dos tipos de mesas telecomandadas existen según el video? ¿Qué dos tipos de mesas telecomandadas existen? Correcto. Bien. Dice, tradicionalmente dos tipos, tubo sobre mesa, tubo bajo mesa. La que tiene el tubo sobre bajo mesa se ve la carcasa intensificadora de imágenes. ¿Qué es un arco en C? Ojo, una cosa. Los Dale. actuales no solo tienen intensificador de imágenes, sino que es más habitual que tengan detectores planos actualmente. Porque como les mencioné, están en vías de extinción los intensificadores de imágenes. Se los llama ID, intensificador de imágenes, IDI, ID.
Valen 1 kilo de guita y están en extinción. Bueno, ¿qué es un arco en C? Para Claro, Ujú. es correcto lo que decís, pero arcos en C hay muy variados. La definición original de arco en C es simplemente que tenés el tubo de un lado de la C, del extremo de la C, y del otro lado tenés un detector. Como este que está acá. Yo les mencioné que hay muchos. Están los sistemas de documentación, que son para ver si le puse el marcapasos a un señor, por ejemplo, y están los sistemas de intervencionismo. La diferencia entre ambos sistemas es mucha diferencia de plata y no se puede usar en general un arco en C de intervencionismo común de documentación para hacer intervencionismo, aunque hay algunos que pretenden usarlo. Entonces, más que ver la imagen, la adivinan, porque no tienen la resolución suficiente. Y no son solo médicos bisoños lo que hacen esto, es decir, médicos sin experiencia. A veces las empresas producen equipos y mienten como beduinos diciendo, no, con esto puede hacer intervencionismo. Recientemente un equipo de una marca muy famosa norteamericana que empieza con G y termina con E, o sea, General Electric, se vendía como equipos de intervencionismo con 80 kilovolt y poca potencia. Y la verdad que lo han puesto en varios lados en equipos de fabricación china. Bueno, se lo perdieron el traste porque se lo tuvieron que devolver, porque realmente no podían ver las coronarias. Veían cosas malas. Además de eso, los telecomandados importantes de intervencionismo tienen que tener una potencia importante. ¿Por qué tienen que tener una potencia importante? ¿De qué hablamos? De 80 kilowatts, una bestia, o 1000 miliamperes, como se dice. Una potencia importante. ¿Por qué? Y porque tenés radioscopía de mucho tiempo, entonces tenés que evacuar mucha cantidad de calor.